Bien, vamos a conversar con Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, además primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano. Es bien importante que Julio nos acompañe en la mañana de hoy porque esta semana se ha aprobado un instrumento legislativo apreciable donde, bueno, hay muchas cosas que hablar y de qué conversar en ese sentido. Hace 2 días, pues, la Asamblea Nacional aprobó esta ley que le da protección a los activos, a los intereses de la República, que es vinculante, que lo conversaba con Julio antes de comenzar, con la ley de extinción de dominio, ¿no? Así que vamos con lo más reciente. Julio, bienvenido, muchas gracias por estar. Explícanos cuál es el origen de todo esto, de esta última ley de protección de activos, y cuál es el propósito y, desde luego, comenzar a entrar en los detalles de cuáles son las penalizaciones y las responsabilidades que se pueden establecer. Así es, bueno, saludos a todos los que nos están viendo a través de la señal de Televen. Importante instrumento que aprobamos en la Asamblea Nacional. Esto fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Fue aprobada de manera expedita. No quiere decir que no se haya consultado y revisado tanto en las instancias institucionales como en el país entero. Tuvimos una amplia consulta en todo el país, ¿no? ¿De qué trata esta ley? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Principalmente lo que se busca es la protección de los activos, como lo dice la ley, los derechos e intereses que tiene la República en el extranjero. Todos los bienes que sean de la República, que están en el extranjero, y que en este momento están siendo saqueados, desmembrados, están siendo tomados de manera ilegítima por potencias extranjeras, por un grupo que se constituyó en lo que ellos llamaron gobierno interino, pero que en definitiva lo que es una banda criminal, que su objetivo ha sido la apropiación ilegal de recursos que son de todos los venezolanos, tuyos, míos, de todos los que nos están viendo, son esos recursos. Hoy vemos, por ejemplo, y creo que esto fue la gota que derramó el vaso, lo que se pretende hacer con nuestra empresa Citgo, que es el mayor activo que tiene la República en el extranjero, con un valor aproximado de 10.000 millones de dólares, en la cual una corte de Delaware, luego de un proceso arbitral que lleva una empresa llamada Cristalex contra la República, estamos hablando de la República, esta corte de Delaware está autorizando en este momento la ejecución de recursos de PDB Holding, que es la casa matriz de Citgo en Estados Unidos. Recursos es una empresa que para los Estados Unidos es una empresa privada. Y bueno, producto de 2 cosas. Un hecho político que es el negligente manejo de los recursos pues de la defensa, corrijo, por parte de quienes son, en este caso, para los Estados Unidos, porque reconocen a esta entelequia como gobierno de Venezuela, ha tenido una defensa negligente, que yo creo que eso va más allá de la negligencia. Y además, esta Corte en su sentencia dice que, bueno, como Juan Guaidó utilizó discrecionalmente el patrimonio de PDB Holding, esto lo involucra de alguna manera y lo confunde con la República. Entonces ordena y permite ejecutar de los recursos de la República, de los recursos de PDVSA, una demanda que era contra la República. Y lo grave de esto es que no solo a Cristalex, hay más de 7 empresas y estamos hablando casi de 8.000 millones de dólares que se Yo pensé pretenden que en ejecutar. 2.600 se había publicado. No, es la sentencia de Cristalex, pero todas las demás, que ahí está Conoco y otras empresas que tienen demandas contra la República, que nosotros no nos hemos podido defender, pretenden ejecutar ahí. Entonces esto fue la gota que derramó el vaso. Pero un paréntesis, Julio. Sin embargo, recién, y no ha habido mucha publicidad en ese sentido, una decisión de un tribunal paralelamente reciente que paraliza todo el proceso de subasta o negociación de las acciones. Ahora, ¿por cuánto tiempo no se sabe? El país como tal, el gobierno como tal, el gobierno venezolano no puede involucrarse en ese proceso. Le está prohibido por el tema del reconocimiento a otros. El problema es que esto es un hecho político más que jurídico. Quienes están defendiendo los intereses de nuestro país, de nuestros activos, son personas que no los están defendiendo en realidad. Lo que están haciendo es, y todo indica, que están en una componenda para apropiarse de ese activo que tiene Venezuela, que lo necesitamos aquí, que necesitamos su dividendo y que en caso tal que se fuese a rematar, deberían pagarle al país, deberíamos nosotros recibir ese dinero. Entonces es sumamente grave lo que está pasando porque estamos en un estado de indefensión. Los venezolanos que vivimos en Venezuela, los que estamos en nuestro país, el gobierno bolivariano, el procurador real, que es el que está aquí en Santa Mónica, no tiene acceso a la defensa. Nosotros, y eso depende de un hecho político, porque eso que queda de ese gobierno interino,
Lo que queda, Sí, que lo único... lo llamada comisión delegada ahora. Esa comisión delegada, eso es para lo único que está sirviendo en este momento realmente, es para saquear nuestros recursos. Y lo más grave de eso es que ahí hay representantes de partidos, de 3 partidos que hoy tienen candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales en Venezuela. Y que nadie dice nada de eso. Que sobre esos candidatos que están haciendo campaña, el presidente de la Asamblea sobre mencionaba las dificultades que nos ha tal generado el vez bloqueo. esos recursos vayan a utilizarse, decía Jorge Rodríguez, para la promoción y el apuntalamiento financiero de esos precandidatos para las primarias y probablemente para su participación en el 2024. Así lo ha sido. Y lo lamentable de esto, y por eso es que viene esta ley, y quisiéramos que volviéramos a la... Porque nos hemos ido por el hecho político, pero así lo ha sido. ¿A quién le han rendido cuentas? ¿A quién rindió cuentas Juan Guaidó por más de $2.000 millones de dólares? ¿Ese dinero qué se hizo? ¿Qué información manejan ustedes? No, se manejó con de lo que sabemos, ha servido para financiar desde bajas pasiones de dirigentes de oposición a temas de enriquecimiento personal, de grandes riquezas. Ahora hay grandes potentados en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Bogotá, que con estos recursos ahora son, supermillonarios, ¿no? Eso es un hecho sumamente grave. Entonces, ¿qué plantea esta ley? Para volver al hilo. Primero, el objeto es la protección de los recursos. Segundo, la invalidez y la ineficacia de todos los actos que hayan sido tomados y que se hayan dictado usurpando funciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar sentado que todas estas actuaciones que se hicieron en nombre de la República, que reconocieron otros países por un hecho político, son ineficaces y la República en este caso no va a responder por ellos, ni debe responderlo. Ahora, ¿cómo puedes porque proteger? Fueron tomados usurpando funciones. Ahora, Julio, ¿cómo vas a proteger a través de esa ley esos activos? Claro, tú declaras nula de toda nulidad cualquier proceso que se ejecute en contra de un bien o un patrimonio de la República de Venezuela en el exterior. Pero ¿cómo lo proteges? Claro, tenemos el tema principal que los recursos están por fuera. ¿Qué sucede? Pero nosotros en nuestro derecho debemos dejarlo sentado. Todas esas actuaciones que fueron tomadas usurpando funciones no tienen validez. Sí, te entiendo, claro. Ahora nos vamos a entender cuando haya el espacio en espacios jurisdiccionales a nivel internacional, en cortes en otros países. Pero nosotros debemos sentar ese precedente, que es lo más importante en este momento. Lo demás depende de un hecho político, de avanzar en el reconocimiento nuevamente de nuestras autoridades y poder luchar en tribunales e instancias internacionales nuestros recursos. Ya vamos a retomar esta conversación, vamos a hacer un paréntesis, vamos a la pausa y retornaremos enseguida con Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior. Bien, continuamos conversando con Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior. Bueno, hablamos de esta ley recién aprobada. Ahora, hablemos qué penalización tiene y quiénes podrían ser objeto de sanción a través de esa ley, con nombres y apellidos, porque si se aprueba es porque hay cierta responsabilidad que ustedes presumen. Fíjate, hay 2 tipos de sanciones. Primero, para quienes hayan usurpado funciones. Y aquí es amplio el catálogo porque aquí hay usurpación de funciones, hechos de hasta traición a la patria. Cuando tú en componenda con una potencia hostil extranjera te conspiras contra el orden de tu país, llámese Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López y una cantidad de ciudadanos que están en eso y que son confesos en este tipo de actuaciones, traición a la patria, que está en el Código Guaidó, Penal. ¿tú crees que se fue por eso? ¿Porque venía en ciernes esta ley? ¿Tenía la sospecha tal vez? Yo creo que eso ya está desapareciendo y bueno, no, de un personaje que no hacía nada aquí en el país, que por supuesto sabe que viene la ley tras él y sabe que además está perdiendo, que era el único activo que tenía era el reconocimiento internacional, el cerco cada vez más pequeño. Lo que está sucediendo, y quisiera enlazar esto rápidamente con como cerramos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podemos recuperar? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de monómeros. Hubo un gobierno serio en Colombia, en Colombia, reconoce y restablece relaciones con Venezuela y entrega un activo que naturalmente era nuestro. O sea, eso no era un hecho jurídico ni administrativo como lo se planteó en Colombia, era un hecho político. Pero en sitio es más complicado. Es más complicado, pero bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo que nos corresponda, desde el derecho interno, desde el apoyo internacional. Hay una nueva etapa de posicionamiento de la izquierda en Latinoamérica, de avance de gobiernos progresistas, de avance de gobiernos serios. Vemos lo que pasó en Paraguay, no es un gobierno de izquierda ni progresista, pero además ha planteado... Dijo que sin condiciones restablecer las relaciones apenas seguramente. Entonces estamos en un proceso de recomposición de las relaciones internacionales. Hay un movimiento interesante en Latinoamérica que está
hablando en contra de las sanciones, que habla que debe restablecerse el orden, esos hechos de fuerza de los Estados Unidos están siendo Europa lo repudiados. evalúa en ciernes, ¿sabes? Bueno, es lo que se interesante. conoce. Estuvo Borrell en la cumbre de Bogotá y se ve, hay unos alineamientos interesantes. Pero nosotros tenemos desde aquí hacer todo lo posible. Esta ley le da facultades a la Procuraduría Especial, a la Procuraduría y a la Vicepresidencia para que avancen en el rescate de nuestros recursos. Pero en lo penal, tenemos dos tipos de sanciones. Esta sanción genérica para todo el que haya incurrido en este tipo de actos de usurpación, que tiene una sanción penal, pero además tiene una sanción pecuniaria o patrimonial, que es la aplicación del procedimiento de extinción de dominio para quienes hayan eso. Vamos a poner un Que caso. es vinculante a la otra ley que se aprobó Vamos a poner un reciente. caso. Es correcto, esta ley remite a la ley de extinción de dominio. Julio Borges se ha apropiado una cantidad de recursos. Carlos Vecchio, Juan Guaidó han manejado recursos discrecionalmente. Tienen bienes aquí, pero además tienen testaferros aquí. Además tienen gente que les cuida el dinero. ¿Están ubicados? Bueno, seguramente sí. En eso ya será labor del Ministerio Público y de los cuerpos de inteligencia. La ley de extinción de dominio es aplicable, por ejemplo, a sus bienes que tienen en el país, aun cuando ellos no estén, y garantiza el derecho a la defensa. Si él no se presenta, si es convocado a un proceso de extinción de dominio, no se presenta, no envía un abogado, se le pone un defensor al ítem, que es una figura que está en el derecho civil, alguien que defienda sus intereses. Y bueno, si él no puede demostrar los bienes que tiene afuera, a lo mejor los bienes de aquí son legítimos, pero se ha comprobado que tiene afuera bienes que no puede comprobar, se pudiera, y lo plantea la ley de extinción de dominio, el gobierno se apropia. Tomar para el patrimonio de la República los bienes que tenga aquí. Así, y por supuesto, extensible a sus testaferros. Y también hay la presunción, hay un seguimiento, me debo imaginar, sobre estas personas que están en el exterior, que tienen patrimonio legítimo. Seguramente, son enemigos de la patria. Esas personas hoy se han planteado, ellos, y así se ufana Julio Borges de decir que él se fue por el exterior y que no pensaron nunca que iban a lograr las sanciones y han metido al país en este tremendo problema, que no tienen siquiera remotamente la capacidad de resolver. Ellos no son los muchachos demandados a los Estados Unidos. Ellos no pueden ir a decirle a los Estados Unidos, mire, por favor, ya llegamos a un acuerdo con el gobierno venezolano, levanten las sanciones. No están en capacidad de hacerlo. Entregaron la batuta de la lucha política al gobierno de los Estados Unidos. Julio, la penalización, digamos, o sanción penal, en este caso de cárcel, ¿cuál es? Sí, bueno, se plantea... ¿Y quiénes serían objeto de ello? Estos usurpadores van de acuerdo a lo que establece la ley contra la corrupción, la ley de delincuencia contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo y el Código Penal, porque son una cantidad de delitos que están distribuidos en varias leyes. Pero además se plantea un tipo penal nuevo que tiene que ver con quienes hayan, a través de servicios profesionales, asesorado, quienes hayan sido lobistas, o en definitiva, porque aquí hay que revisar quién puso esa directiva de Citgo, esa directiva que hoy maneja Citgo. Pues fueron partidos políticos. ¿Quién puso la directiva de Monómero? ¿Quién puso a ese señor José Ignacio Hernández, que también este artículo le sirve, que es lo que llamaron el procurador de Guaidó, que antes de ser procurador de Guaidó fue abogado de Cristalex? O sea, ellos tuvo la dualidad de funciones, fue abogado de Cristalex contra la República y luego fue procurador. Y lamentablemente nos condenaron. ¿Ellos serán objeto de sanción, todas estas personas? Sí, bueno, tienen todo el perfil y han cometido cada uno de esos detalles que configuran el tipo penal. Ahora, ¿cómo vinculas esto con la ley de extinción de dominio? Ambos son dos artículos que hablan tienen penas o del área punitiva de la ley, la parte punitiva, y ambos remiten que, bueno, quienes hayan sido incursos en estos delitos pueden ser objeto del procedimiento de extinción de dominio. Porque es que el delito de corrupción o este robo, yo creo que cuando la persona se queda con lo que llamamos el botín, porque al final es un botín, son unos viles ladrones, ese delito queda impune. Si, pagas una pena o quedaste condenado y te vas fuera del país y sigues viviendo de la riqueza que generaste producto de la corrupción. Pero si no te quitan los bienes, ese delito queda impune. Entonces, para eso aplica la ley de extinción de dominio, para ellos, para testaferros y para bienes que tengan en el país. Ajá, suponte tú que se desarrolle un proceso, el Ministerio Público imputa, que ya ha imputado ya unos cuantos, ya eso está en un proceso antes de la aprobación de esta ley. Aquellos que viven en el exterior, ¿qué haría la República a través de la Procuraduría? Solicitar que esas personas, esos gobiernos de los países donde están, los envíen a Venezuela. Es un proceso jurídico más complejo. Hay un proceso penal, sí, pero el proceso de extinción de dominio es autónomo de la acción penal. Es una acción civil, en la cual la persona simplemente va a demostrar la legitimidad de sus bienes.
En este proceso tú no demuestras si eres culpable o no, sino dime. Sí, bueno, ellos no van a venir. Bueno, pero no van a venir. Si no mandan un defensor, se les pone uno. Pero así lo plantea la ley. Y así sí, tú lo y esto mencionabas. es un elemento que no lo inventamos nosotros aquí. Hay 4 leyes de extinción en dominio en Latinoamérica y hay una ley modelo de Naciones Unidas, de la Oficina contra el Crimen y la Droga, que planteó esta ley. Y sobre eso hemos trabajado nosotros. Bueno, importante todos los detalles que ofreciste sobre esto. Habrá oportunidad en otra ocasión de seguir conversando de este y otros temas. Gracias por estar en la mañana de hoy, Julio. Nos vamos a una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.